Culmina otra apasionante temporada en el fútbol inglés y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovechamos este cierre de curso para poder llegar a determinar y analizar el rendimiento de todos los equipos que forman parte de la Premier League y con ello dar nuestras notas de la campaña 24-25 de la primera división del fútbol inglés. Una temporada cargada de sorpresas, algunas decepcionantes, otras realmente formidables para poder llegar a destacar y también la idea de que realmente hemos visto gran progresión por parte de cada uno de estos equipos de los que hablaríamos al día de hoy. Rápidamente para poder llegar a entender de lo que será este análisis, se tratará de poder llegar a analizar y destacar el rendimiento de cada uno de los equipos de la Premier League para este curso 24-25 que terminó y con ello poder llegar a con una nota poder llegar a básicamente rectificar lo que han hecho. Ello validado a través del paréntesis del 0 al 10. A través de estas notas también encontraríamos que del 8 al 10 es una nota excelente, por parte del 7 al 8 una nota sobresaliente, por parte del 5 al 7 una nota de aprobado y por parte del 4.5 o cercano al 5 y del 0 sería reprobado para poder llegar a entenderlo mejor. Y por supuesto, antes de poder llegar a hablar de cada uno de estos grandes equipos, lo que ha representado su temporada y además de ello el margen diferencial que ha representado tal vez obtener una buena nota, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy comenzaríamos hablando de uno de los grandes protagonistas de la Premier League y que especialmente su mayor objetivo ha sido mantenerse en la zona alta de la clasificación y en este caso también, ¿por qué no?, seguir soñando con aspirar al más alto nivel. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Arsenal y en este caso le pondríamos al equipo Gunner una nota de 6. El contexto de esta nota se centra en la idea de que realmente han demostrado crecimiento competitivo. Sé que puede llegar a sonar sorprendente de cara a la idea de que han peleado durante la primera parte del curso de forma convincente para la pelea por el título. Para la segunda parte del 2025 ello se ha perdido, pero también la característica de que aunque la temporada ha dejado algunos borrones en los que el final de curso dejaste bastantes puntos, la verdad es que encontramos una temporada en la que Mikel Arteta sigue progresando en márgenes de conversión goleadora y sigue mejorando en márgenes defensivos, ello a través de la hora de atraer talento joven de la cantera y además de ello seguir proclamando un equipo que realmente es interactivo de cara a sus figuras y ello específicamente el que hayan destacado futbolistas como Miles Lewis Kelly, además de ello Ethan Nwaneri y a pesar de ello a través de figuras como estas suplir la constante negativa de lo que fue la temporada a través del margen de lesiones. Realmente diríamos que es un margen a destacar en el que a pesar de todo esto sí hubo progresión y con ello les calificaríamos con un 6. La verdad es que por supuesto era muy prometedor el que con tanta experiencia ya adquirida en las últimas temporadas pudieran llegar a pelear por el título. Por ello la nota no es más alta que el 6 y con ello la oportunidad de que los Gunners esperemos puedan llegar a seguir validando también un futuro en el que sean más fuertes, tal vez con un fichaje, un mercado de fichajes que les permita, por ejemplo, tener algo más de aportación ofensiva y cierta zona de la medular, específicamente con un refuerzo que les permita poder llegar a ser más relevantes de cara a, por ejemplo, la competitividad en varias acciones o en varios aspectos o enfoques como la UEFA Champions League y también la determinación muy interesante de seguir manteniéndote en las primeras posiciones, algo también muy bueno por parte de este Arsenal que a pesar de que no peleó por el título sí se mantuvo en las primeras dos plazas y ello realmente es muy meritorio, pero lastimosamente no podríamos llegar a decir que les podríamos sumar en una nota más alta. Gran trabajo en general y la idea de que pueden llegar a seguir mejorando. Con ello, más adelante destacaríamos la nota de Aston Villa, en este caso con un margen de 7. Lo que representa la temporada para Aston Villa es la tercera campaña consecutiva en la que los de ahora mismo Unai Emery pueden llegar a contar con participación europea. Por supuesto, sus aspiraciones eran muy fuertes de cara a la idea de volver a la UEFA Champions League, una competición de la que pudieron llegar a participar durante todo este curso. No diríamos que
tendríamos en cuenta su participación directa de lo que lograron en el campo por parte de la UEFA Champions League, pero directamente sí gestionaríamos o trataríamos de darle algo más de mérito a lo que fue la gestión de diferentes aspectos, como también hicimos por parte de Arsenal, la perspectiva de que realmente han progresado a la hora de dejar salir a varios referentes, como lo fue Douglas Costa, y a pesar de ello, perdonen, Douglas Luiz, perdonen, y también la perspectiva de que con varios fichajes interesantes y opciones en el mercado invernal, realmente reforzaron la plantilla para que en los peores momentos de juego el equipo de nuevo se reforzara con un segundo aire que le mantuvo cerca de las primeras posiciones y buenas aspiraciones de cara al cumplir objetivos. Ello en general también representa que bajo la perspectiva de lo que es Aston Villa al día de hoy, te quedaste a muy poco de llegar a poder llegar a certificar tu boleto a Champions. Digamos que ello es un poco doloroso, pero no deja de ser una campaña en la que, por ejemplo, cuentas con futbolistas como Oli Watkins que se validan con una de sus campañas tal vez no tan protagónicas, con más de dobles dígitos, realmente sorprendente, y la idea de que el bloque del centro del campo realmente ha beneficiado bastante la idea del talento que puede llegar a aportar Yuri Tielemans, y además de ello un bloque defensivo bastante respetable de cara a las cualidades. Con ello en general una campaña muy positiva en la que ha seguido progresando, sí, tal vez un poco menos que lo que representó la campaña anterior, pero sigues participando en Europa, sigues manteniéndote en lo más alto de la clasificación y sigues manteniendo la idea de que puedes llegar a competir como uno de los grandes equipos que puedan llegar a constantemente presentarles problemas al Big Six y con ello aprovechar estos espacios para validarte en Europa. Con ello también pasaríamos a destacar la temporada de Bournemouth, en este caso con una nota de 7. Los de Andoni Iraola a lo largo de este curso han logrado 56 puntos, su mejor puntuación en la historia como equipo de la primera división del fútbol inglés, sin importar la fecha y sin importar el lugar. Realmente lo de Andoni Iraola con este Bournemouth ha sido histórico y también representa una de las mejores campañas para los Cherries en lo que representan márgenes de conversión goleadora, 58 goles y solo han sufrido 46, muy respetable de cara a la característica de ser o tener mejores cifras que equipos como Aston Villa y que Brighton and Hove Albion, muy respetable esta característica y que también ha representado que la mayor validación de la temporada ha sido lo que ha representado la conformación de la plantilla, una que realmente se ha validado en fichajes como Milos Kerkez, Dinhausen, además de ello en la zona de adelante con futbolistas como Evalinson, que no conocíamos tanto, pero ahora mismo se han convertido en grandes referentes para la Premier League, muchos de ellos con la opción de poder llegar a traer a equipos realmente fuertes por zonas altas de la clasificación, y la idea de que ello también realmente puede llegar a ser que a la hora de que siga encontrando este talento a Bournemouth y a la hora de poder llegar a retener alguno, pueda llegar a seguir haciendo temporadas históricas. Un muy buen trabajo por parte del equipo de Andoni Iraola, que para el 2025 tal vez perdió un poco más de potencia a la hora de validar los marcadores y que ello le costó no poder llegar a mantenerse más cerca de la pelea por Europa. Aún así, un margen muy interesante de cara a un crecimiento en tan poco tiempo y que ahora mismo le hace uno de los equipos más entretenidos de ver de la Premier League. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar de equipos entretenidos a uno de los entrenadores realmente más convincentes de la temporada y que si no fuera por cierta sorpresa de la temporada, en este caso cierto equipo de Nottingham, la verdad es que sería muy difícil no poder llegar a decir que Thomas Frank y su Brentford han podido llegar a ser uno de los equipos más relevantes de la temporada. Ello no solo bajo la característica de que logran 56 puntos, uno de sus mejores márgenes históricos, por supuesto el no haber participado tanto en tu historia de la Premier League hace que puedas llegar a romper ciertas estadísticas de forma sencilla, pero el que nos digan al día de hoy que un equipo que termine cerca de las primeras 10 posiciones, en este caso Brentford culminó 10º con un Kevin Schade que superó los 10 goles o se mantuvo cercano a superar los más de los dobles dígitos, ya cercano a los 20, no tan cerca, pero cercano. Y por parte de Joan Guisa y Brian Mbeumo, que hayan podido llegar a aportar entre ambos 39 goles para un equipo de media tabla en la Premier League, realmente no solo demuestra el gran trabajo de Thomas Frank, sino lo que era tratar de alejarse de lo que era el pasado con uno de tus grandes referentes anteriormente, a Ivan Toney, y que no se ha sentido en ningún momento durante la temporada. El equipo realmente ha evolucionado en muchas zonas del campo, específicamente con
Nathan Collins o para lo que era el centro del campo con Norgard, lo cual también ha hecho que, a pesar de que son muchos de ellos futbolistas limitados, Thomas Frank realmente les ha podido llegar a saber explotar y ello ha representado una temporada magnífica de cara a resultados. La primera parte del 2024, el equipo más efectivo jugando de local; por la parte del 2025, el equipo más eficiente jugando de visita. Realmente muy sorprendente, ya que eran dos características totalmente ajenas en un curso a otro. Básicamente, cuando eran los mejores de local, eran los peores de visita, y para el 2025 hicieron lo contrario. Realmente muy sorpresivo, y ello también representa una temporada en la que siguen aspirando por un crecimiento que, de la mano de Thomas Frank, parece realista, que la ambición sigue en poder llegar a seguir aprendiendo, y con ello un meritorio 7. Más adelante destacaríamos a Brighton and Hove Albion con una primera temporada de la mano de Fabian Hutzela para lo que ha sido su campaña como entrenador de la Premier League. Nos deja también uno de los equipos más interesantes para el inicio de curso. Diríamos que en general cumplía las expectativas de lo que se espera por por Brighton and Hove Albion de parte de la Premier League. Siempre generar momentos de interés y relevancia poco a poco para el para la segunda parte, ya para la mitad del curso 2025. El equipo realmente ya perdió esta característica de ser algo más combinativo y resolutivo, y más ser retroactivo de cara a los partidos, en los que siempre sucedía algo y el equipo tenía que avanzar a través de ello, y ello hizo que tal vez los partidos se volvieran más caóticos para el equipo, pero que aún así representó buenas puntuaciones. Con ello, como veíamos anteriormente, la nota sería de 6, porque de nuevo lo más positivo por parte de Brighton and Hove Albion es la idea de que al inicio de la temporada, diríamos que para su mayor objetivo, su mayor propuesta es que se le califique con un 6 a final de curso, que no sea lo suficientemente ambicioso para peligrar con que la temporada sea catastrófica de cara a apostar demasiado, pero tampoco demasiado negativa para ver que muchos rivales te superen y de nuevo volver a posiciones peligrosas de cara al descenso, sino mantenerte fuerte en las primeras 10 plazas y con oportunidades de seguir progresando de cara a Europa si la temporada lo permite de cara a la proyección. Con ello, en realidad es una temporada negativa. Encontramos márgenes semejantes de puntuación de la campaña anterior, márgenes en los que aún así has tenido impronta para atraer a futbolistas muy talentosos, y con ello la idea de que realmente es muy merecido este 6, porque al final representa que el plan se está cumpliendo. Y con ello también, a pesar de que Fabian Hutzela tal vez no ha tenido la mejor característica de juego durante esta campaña como entrenador del equipo de los Eagles, sí ha mantenido positivos resultados, o lo suficientemente buenos para que el equipo pueda llegar a decir que es constante en esta Premier League. Con ello pasaríamos a hablar de Chelsea. De la mano de Enzo Maresca encontramos una puntuación de 7,5, caracterizada por definir qué es la temporada de Chelsea y definir cuál es una temporada positiva para Chelsea, ahora con la aglomeración de tantos boletos a Champions League, con la idea de que Newcastle United, de cara a su inversión de ser un equipo pues patrocinado por una entidad por Emiratos Árabes, y además de ello por un Aston Villa que realmente ha demostrado que en los últimos años realmente puede llegar a competir al máximo nivel a través de la inversión de sus propietarios. Tampoco vamos a mentirles aquí, todo se trata a través de la proyección económica, y ello al final se ha notado en esta Premier League. Equipos convincentes de cara a estas apuestas han podido llegar a subir un poco el nivel, y por parte de Chelsea la perspectiva era clara: tenían que lograr un boleto a Champions para validar el proyecto, para validar a su medular y para validar el trabajo de su técnico, y brindarle el tiempo suficiente no solo para que esta plantilla pueda llegar a tomar el valor de lo que ha sido la explotación de talento, sino también la idea de que pueden llegar a pelear al más alto nivel, la UEFA Champions League, y que ello específicamente haga que una de las plantillas más jóvenes que hemos visto en esta temporada específica, no hay otra plantilla más joven que Chelsea a la hora de sus alineaciones y conformación de futbolistas, pueda llegar a seguir generando experiencia, algo que realmente es muy útil para un equipo que básicamente, de cara a la campaña anterior, vemos poco a poco futbolistas que ya pasan los 3.000 minutos en Premier League para su edad, que el mínimo porcentaje de edad promedio de Chelsea es 25,5. Realmente es muy positivo lo logrado, y con ello diríamos que es suficiente para calificarles con un 7,5, porque se pudo llegar a potenciar a futbolistas como Enzo, Moisés Caicedo, se pudo llegar a tener un buen nivel por parte de futbolistas como
Marco Cucurella, tal vez algo de duda de cuál es el mejor ambiente para Cole Palmer, pero aún así con una, diríamos, oportunidad de seguir progresando de cara a la UEFA Champions League y atraer mejor talento. La verdad es que parece que esta medular no solo se ha hecho más fuerte de cara a tener un mejor nivel por parte de futbolistas como Levi Colwill o también de los mencionados anteriormente, sino también la idea de que pueden llegar a traer mejor talento de cara a ser equipo Champions, y ello para su futuro realmente demuestra que el marketing es de proyección, y la idea de que Enzo Maresca también puede llegar a guiar a un futuro más interesante al equipo de Londres. Con ello pasaríamos rápidamente a destacar a Crystal Palace. Recordemos en este caso que la calificación se basará solo en lo desarrollado en la Premier League. Antes de destacar la puntuación, recordando por supuesto el trabajo de los campeones de la FA Cup, hecho histórico no solo para caracterizar su primer trofeo en su historia, y que vale la pena destacar, pero también definir que ello ha representado una campaña de constante cambio para Crystal Palace. El inicio de la campaña para el 2024 fue catastrófico, en el que con tantas derrotas consecutivas parecía muy peligroso que en este caso Oliver Glasner continuara en el cargo. Se decide apostar por él y definir también un margen de fichajes en los que Lacroix, Daniel Muñoz, en general Kawasaki, no, perdonen, estoy olvidando su nombre, la verdad no lo voy a poder llegar a decir, la inversión de Ismail Lazar y además de ello una muy buena conversión por goleadora por parte de Jean-Philippe Mateta demostraban que realmente, a pesar de perder a grandes figuras como Michael Olise para lo que fue el curso anterior, realmente vimos un poco a poco que la confianza que se tuvo en Oliver Glasner realmente valía la pena, porque demostró un equipo realmente proactivo de cara a la segunda parte de la temporada. Ello le permitió ser uno de los más efectivos para el segundo curso en margen defensivo, y además de ello también el margen de reencontrar a Dean Henderson como un gran referente para la Premier League y un guardameta realmente convincente ayudaron bastante. Con ello culminan su temporada 24-25 con su mejor porcentaje de puntuación en su historia, con 53 puntos. Además de ello, como mencionábamos, un margen también interesante: 51 goles desarrollados, 51 goles concedidos, que dan tablas, y además de ello también tablas en la clasificación. Algo positivo de cara a la idea de que ha sido una temporada cargada de sorpresas, ilusión y validación a la hora de alzar títulos. Con ello una gran campaña y la oportunidad, esperemos, de que sigamos viendo a este gran equipo. Por ahora, recordemos, su puntuación de cara a la temporada sería de 7. Con ello pasaríamos a hablar de Everton, cuya puntuación sería de 6. El contexto es simple: al inicio de la campaña de la mano de Sean Dyche, se definía la idea de que realmente lo principal era rápidamente salir de la zona de descenso o el podio de cara a los favoritos para el peligro del descenso. Con ello rápidamente posicionarte en media tabla y mantener lo que era la temporada. Una dura transición, pero una que puede llegar a ser prometedora de cara a la idea de que décadas atrás lo que representaron problemáticos propietarios, y ahora con una nueva esperanza de cara a un nuevo estadio y la perspectiva de que varios futbolistas terminan contrato, era una muy buena oportunidad para terminar el ciclo con tranquilidad y que ello representara la apertura a un futuro realmente prometedor y abierto a buenas oportunidades. Para ello se decide que Sean Dyche no formaría parte del equipo para terminar la temporada y se decide apostar por un viejo conocido de la institución, uno que ya les llevó a Europa en varias oportunidades, específicamente 2, en este caso hablando de David Moyes, y con ello la característica de que, bueno, en realidad una, y estuvieron muy cerca de otra, diríamos matemáticamente cerca de 2, pero por ciertos márgenes solo lo logró una vez, y en general la idea de que el equipo pudo llegar a reconducir su nivel, y ello también muy bueno de cara a la capacidad que demostraron varios de estos futbolistas, que realmente demuestran que pueden llegar a tener un futuro interesante en Everton. Pero diríamos que lo justificable es de cara a esta puntuación de un 6, definida porque la plantilla realmente mejoró en el bloque defensivo, la característica de aportación en el centro del campo y el margen de decisiones en la línea de ataque. Con ello un gran trabajo de su entrenador David Moyes, con ello les puntuaríamos un poco mejor, pero también la idea de por qué no les puntuamos de una forma más alta, debido a que de la mano de David Moyes demostró que Sean Dyche podría llegar a haber hecho un trabajo mejor, porque la plantilla no era tan mala como para poder llegar a determinar partidos tan poco competitivos en fases en los que el entrenador todavía mantenía el cargo. Con ello diríamos que nos dejó un poco decepcionante la campaña del entrenador, pero que aún así sigue siendo un equipo que por ahora mantiene la situación estable y la ilusión al más alto nivel, porque puede llegar a mantener un futuro en la Premier League, y además de ello con la idea de cambiar su cara y de cara a tal vez
como mencionábamos, un futuro más prometedor. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar de Fulham, de la mano de Marco Silva. También han hecho márgenes históricos de cara a su puntuación, también buenos márgenes de cara a la conversión goleadora, y además de ello con grandes futbolistas como veíamos anteriormente a través de lo que ha logrado Jiménez a la hora de reconducir su carrera como futbolista luego del abrupto golpe que sufrió cuando, bueno, pasada ya bastante tiempo, que bueno, no era una lesión fácil, y en general encontramos por parte de este Fulham varios futbolistas de nivel convincente, pero que cuentan con este pequeño margen de que siempre tienden a... son grandes figuras, sí, pueden llegar a entender lo que tratamos de decir. Son grandes referentes, pero... y en ello realmente Marco Silva es el que se lleva el galardón de este Fulham. Cuenta con grandes futbolistas este equipo, sí, pero a la hora de cómo ha podido llegar a potenciarles en el campo y realmente hacer que funcionen, el galardón es por parte del luso, que realmente ha hecho una plantilla que muchos entrenadores realmente no sabrían cómo manejar y que les presentaría muchos más problemas. Ha podido llegar a validar a un nivel realmente convincente al mantenerte en las primeras 10 posiciones o cerca de ello. Realmente un gran trabajo, y que también demuestra por qué les puntuamos con este 6.5, porque es una gran plantilla con grandes futbolistas muy talentosos, pero que también a través del gran trabajo de su entrenador realmente también han sobrepuntuado un poco, no sobrepuntuado de cara a los resultados, sino que han mantenido una estructura de juego más confiable de lo que se esperaba, y ello realmente nos sorprendió. Aún así tendríamos el beneficio de la duda de cara a que ello, aún así hemos visto en varios partidos que contaban con el beneficio de depender de sí mismos y se han quedado un poco cortos en ello, como por ejemplo el último partido de la jornada ante Arsenal. Tuvieron muy buenas, perdón, no fue ante Arsenal, fue ante, no lo vamos a recordar, ante Manchester City, que tuvieron buenas oportunidades para empatar el partido y promover algo más, pero se quedaron cortos en finalización y la creación de jugadas, y ello en general demuestra, como mencionábamos, un ambicioso equipo muy prometedor, pero con este pequeño plus que el trabajo de su entrenador realmente también ha hecho que las cosas sean un poco más positivas. Con ello, rápidamente pasaríamos a hablar de Ipswich Town, con una temporada en la que claramente habían tenido una de las apuestas con margen monetario más altas de la Premier League de cara al ascenso. La verdad es que ninguno de estos fichajes ha funcionado. El que Liam Delap haya sido el futbolista con un 74% de aportación ofensiva para lo que fue el curso, siendo el delantero centro, se entiende que son márgenes positivos, cerca de 12 goles y 2 asistencias, estamos en lo correcto, pero si repasamos la plantilla, realmente encontramos una que no estaba preparada para la Premier League. El gran trabajo de su entrenador, Kieran McKenna, demuestra que es un entrenador realmente interesante de cara al futuro de la Premier League, que pueda llegar a traer poco a poco a equipos que formen parte de la primera división, pero en general veíamos un equipo que tarde o temprano demostraría sus limitaciones y que tarde o temprano se le haría muy larga la pelea. Durante la primera parte del curso, campaña 2024, realmente demostró que con una ambición muy fuerte de cara a presiones muy altas, un equipo que realmente supiera entender sus debilidades para tratar de suplirlas con esfuerzo, demostró que podía llegar a lograr algo más, y con ello un meritoria 2024, pero ya un decepcionante 2025 al demostrar que, de nuevo, es muy diferente poder llegar a apostar con fichajes para la Premier League y poder llegar a un caso diferente, realmente aspirar a un margen competitivo a la hora de tener un plan realista, y ello para los equipos del descenso y que habían ascendido, perdonen, no lo hemos visto. Con ello en general la nota sería de 2, porque realmente ha contado con buenos futbolistas que tal vez se pueden llegar a quedar en la Premier League, o al contrario, el retenerles pueda llegar a hacer que la transición Championship Premier League pueda llegar a ser algo más tranquila y no adversa, como ya hemos visto en el pasado. Con ello pasaríamos a hablar del Leicester City, de la mano de Jamie Vardy, que logra hacer historia para esta temporada al poder llegar a los 400 goles. Simplemente una historia magnífica de lo que representa uno de los grandes ganadores de la historia de la Premier League. Sí, ya han pasado más de 10 años, pero la historia sigue manteniendo a Jamie Vardy como uno de los grandes referentes para lo que es la Premier League al día de hoy, y con el característico Barclays, que tal vez ya no muchos recuerden, pero que sigue representando lo mejor del fútbol inglés y estas ansiadas memorias. Ahora,
Lastimosamente no es posible vivir de memorias y de historial del pasado, y ello realmente lo ha demostrado Leicester City, que con figuras que en general para la plantilla ya habían formado parte de equipos de Premier League representaban la idea de que no tenían el talento ni el nivel suficiente para poder llegar a retener una categoría para esta temporada en la Premier League, porque eran los mismos futbolistas, pero no por desmeritar, con mayor edad, con mayor curso de cara a una positiva temporada en Championship, sí, pero también muy consecuida de cara a la idea de que el equipo hasta el último momento se pensó en apostar por mayor cantidad de fichajes debido a las limitaciones y complicaciones financieras que contaba, debido a básicamente potenciales deducciones de puntos y márgenes económicos en los que, bueno, el equipo trató de usar huecos legales para no ser sancionado. Al final lo logró, y ello también dejó una temporada bastante mermada de cara a la última campaña de Jamie Vardy como entrenador, perdón, como jugador de los Foxes. Una campaña en la que tampoco se entendió el que se apostara por Ruud van Nistelrooy, que sí tenía una ficha prometedora, pero lo prometedor no deja de ser también inexperiencia, y específicamente el apostar por un entrenador tan joven, sin ninguna experiencia para retener ascensos, y que Cooper, en este caso ex entrenador del Leicester City previo a su destitución y confirmación de Van Nistelrooy, sí lo tenía con Nottingham Forest, en el que ya les había hecho ascender 2 categorías, pues demuestra que tal vez las decisiones no solo fueron inadecuadas, sino anticompetitivas, y que reflejaron que simplemente este punto sea por la gran historia de Jamie Vardy y no por la consecución de la temporada para el equipo en general. Con ello pasaríamos a hablar del Liverpool. Los campeones de la Premier League 24-25 no solo han fomentado una proyección muy interesante de cara a su sumatoria en puntos, perdonen, casi se nos cae el guión, sino también la idea de que cómo han podido llegar a caer algunos equipos de cara al rendimiento en la Premier League, pero aún así ello no ha afectado en ningún momento que se pueda llegar a decir que la temporada de Liverpool sea mala, sino que al contrario, de la mano de Arne Slot y un momento en el que tenías que transicionar a un juego un poco más posicional y características de poder llegar a ver cómo potenciar una plantilla en la que tú no has aportado ningún fichaje, porque todos eran fichajes de la era Klopp, y que tenías que poco a poco también solucionar el problema del delantero centro, el problema del centro del campo y la definición de tratar de mantener los buenos estándares defensivos al más alto nivel para que la perspectiva fuera clara, poder llegar a participar en Champions, poder llegar a definir relevancia en la Premier League y poder llegar a mantener la consigna de que Liverpool es realmente un equipo competitivo. Y ello en general, simplemente no solo alzar el título lo han logrado, sino que realmente nos ha sorprendido el gran nivel y estado de forma de varios futbolistas, la reconformación de Ryan Gravenberch, la restauración de Ibrahima Konate como no solo un futbolista competente en el bloque defensivo, sino uno al mismo nivel de Virgil van Dijk, y que realmente decir ello, que puedan llegar a formar una cercanía de cara a su capacidad y talento, es mucho que decir. Por parte del centro del campo, con una de las mejores temporadas como futbolista profesional por parte de Alexis McAllister, realmente, aunque su trabajo en las sombras no es tan destacado y que probablemente no se hable tanto de él de cara a este campeonato por parte de Liverpool, es una de las piezas fundamentales de donde se entiende este campeonato. Realmente una temporada excepcional, de estas que no aparecen tanto en la estadística, pero que realmente aparecen en el campo. Talentoso futbolista, y además de ello también la reconversión de la zona de delantero, que ya había demostrado Cody Gakpo y Luis Díaz, que son futbolistas realmente trabajadores y sacrificados a la hora de la presión, y el talento de también poder llegar a rematar, pero el constantemente reposicionarles y algunas veces convertir al otro en delantero centro para que el otro pueda llegar a tener incursión en última línea, hicieron que este Liverpool en cada posición, de la mano de su entrenador, hiciera que el equipo evolucionara y creciera para ser el mejor de la campaña, y con ello el campeonato de la Premier League. Más adelante también destacaríamos a Manchester City, con una incursión en la que hasta el final estábamos decidiendo su puntaje. Decidimos darle un 5 debido a que logran el objetivo de volver a Europa para la UEFA Champions League, que diríamos por supuesto para un equipo tan relevante de cara a la consecución de hace muy poco el título, y además de ello su consigna económica y deportiva. Diríamos que lo positivo de cara a ponerle este 5 es porque de cara al mercado invernal, con fichajes como Omar Marmoush y el posicionamiento de futbolistas como Nico González, que parecen útiles de cara al futuro, ha podido llegar a hacer que el equipo se levantara. Y además de ello también una propuesta más pragmática por parte de Pep Guardiola demostró que el equipo funcionaba. Ahora
estuvimos muy cerca de ponerles el 4.5 por lo que fue y representó la lesión de Rodri Hernández. Por supuesto, estamos hablando de un Balón de Oro, pero el que al día de hoy en un deporte colectivo se nos diga que solo un futbolista puede llegar a desmantelar toda una escuadra y una ideología de juego para un equipo con un margen monetario tan grande como Manchester City no es realista. Realmente el que simplemente se diga que porque el Rodri se lesionó es una mala temporada y en caso de que estuviera todo hubiera sido diferente, estamos hablando de hipótesis y hablando de un equipo de Premier League del más alto nivel. Simplemente el tener que básicamente depender de la temporada de ello y defender la temporada a través de ello, del tal vez, diríamos que no es valitorio de cara al nivel demostrado. Con ello sería un 5, buen trabajo al final del curso, que le hizo uno de los más ganadores hasta el final del 2025 para el curso ya en su cierre, y con ello la oportunidad de atraer nuevos fichajes y una estructura más joven para lo que será el futuro de los Citizens, de la mano de Pep Guardiola y por supuesto de grandes despedidas con una de las grandes leyendas del fútbol inglés, en este caso Kevin De Bruyne. Más adelante destacaríamos la temporada de Manchester United. En este caso la temporada simplemente se simplifica con este 0 de cara a los porcentajes estadísticos que representó la temporada. Ello deja a Manchester United como el tercer equipo con peor participación jugando de local, solo superado por Leicester City y Southampton. Deja a Manchester United con una de sus peores campañas en juego de local, con solo 9 victorias. Deja una temporada en la que Manchester United, el equipo más ganador de la historia de la Premier League, como competición en general, con Liverpool al día de hoy luego de su título, con 20, que solo haya podido llegar a ganar 11 partidos y que se nos diga que es normal de la mano de una transición de Rubén Amorín y una propuesta positiva de cara al futuro, que solo haya podido llegar a aportar 44 goles y haya sufrido 54 y además de ello 18 derrotas. No es justificable, no es justificable de cara a ningún valor, no es justificable de cara a 20 años por parte de los Glazers, no es justificable de cara a la transición de Ineos, no es justificable de cara al papel que trata de proponer Rubén Amorín, no es justificable de cara a las decisiones de mantener a Erik ten Hag, no es justificable de cara a los fichajes, no es justificable de cara a la posición en el campo, no es justificable de cara a lo que trataron de proponer los futbolistas en el campo, en el que muy pocos como Bruno Fernández y Amad Diallo se salvan de poder llegar a decir que su temporada realmente es injustificable, de decir que son futbolistas de Manchester United, y con ello una temporada que simplemente ratifica constantes errores en su historia y constantes promesas que no se han cumplido, y la idea de que simplemente calificarlos no valdría la pena. Con ello pasaríamos a hablar de Newcastle United, de la mano de los Magpies. De nuevo, Eddie Howe logra mantener al equipo en Europa con una campaña muy difícil de cara a las características de lo que fue el problema de las lesiones, y aún así cumplen el objetivo de volver a la UEFA Champions League. Las últimas 3 temporadas han representado 2 participaciones al más alto nivel del continente europeo, lo cual también demuestra que poco a poco este equipo y Aston Villa prometen estar muy acostumbrados a la idea de proponer romper las primeras 6 posiciones en la tabla, algo también muy interesante para la competitividad en la primera división del fútbol inglés. Con ello les calificaríamos con un 7,5 para no alargar tanto este análisis. En general una muy buena campaña, muy convincente en la línea de ataque, se esperaba un poco más de futbolistas del banquillo, pero claramente este equipo demostró que su mayor debilidad es no poder llegar a confiar en un planteamiento más amplio de cara a sus futbolistas, pero tal vez de cara a futuro pueda llegar a reforzarse mejor. Con ello pasaríamos a hablar de Nottingham Forest, de una de las grandes sorpresas de la temporada, y con ello simplemente el justificarles con un 8 es definir una campaña histórica en la que futbolistas como Chris Wood han logrado uno de sus mejores márgenes goleadores. También, por ejemplo, Elanga, uno de los futbolistas más interesantes de la temporada, Morgan Gibbs-White, el bloque defensivo con Murillo y Milenkovic, además de ello de Matt Sells, el guardameta de la temporada, un bloque por la zona de la bandas con Miko Williams y Olaina, un equipo realmente sobresaliente, pero que para el inicio de la temporada realmente demostraba que tenía nivel suficiente para mantener la media tabla, pero no para llegar a las posiciones europeas, y en ello el gran mérito de Nuno Espíritu Santo, que ha hecho lo imposible posible y que realmente ha conformado una plantilla que hace historia al volver a Europa después de tantos años. Por supuesto, el sueño era más ilusionante de cara a la UEFA Champions League, pero no se ha logrado. Pero la idea de por lo menos no tener que conformarte, sino validar de cara a una gran recompensa como lo es poder llegar a participar en Europa a través de la Conference
Conference, también vale la pena destacar. Con ello, más adelante Southampton, en este caso no lo destacaríamos tan largamente, destitución de Russell Martin con una ideología de juego anticompetitiva, ya lo habíamos visto en Burnley, que una asociación de juego y combinación de jugadas desde la salida de balón no son acciones que específicamente representen no solo una muy buena propuesta, sino la crítica de lo que mencionábamos por parte de Ipswich Town o de Leicester City, realmente conformar un plan que sea realista, que te lleve a la jornada 36 a decir que realmente estás compitiendo para mantener la categoría, y este Southampton no lo ha hecho, no lo hizo con Ivan Perisic y tampoco con Russell Martin, y con ello en general una temporada en la que no vale más la pena hablar de uno de los peores equipos de la historia de la Premier League, que estuvo muy cerca de superar a Derby County, pero hasta al final lo pudo llegar a mantener con dos empates y una victoria. Con ello le fue suficiente para no ser uno de los peores de la historia de la Premier League, pero superando a Derby County, pero sí es uno de los peores de cara a margen de derrotas en lo que representa una campaña de 38 jornadas, con 30 partidos perdidos, realmente decepcionante. Con ello pasaríamos a hablar de Tottenham Hotspur, de nuevo otra campaña decepcionante que solo se subsana de cara a la idea de lo que fue el título de la Europa League. En general, ello también nos deja que Tottenham Hotspur es el equipo en la historia de la Premier League con mayor cantidad de derrotas, con 22, que no han significado un descenso. Ningún equipo había llegado a desarrollar 22 derrotas y no había descendido de categoría. Así de decepcionante es la temporada, y que nos deja así la duda de que han habido demasiadas lesiones, hasta centrocampistas teniendo que reconvertirse a defensas centrales, pero tampoco la justificación de que ello era suficiente, porque estamos hablando de un equipo del Big Six y estamos hablando de que su nivel realmente a la hora de fomentar catástrofes como las que vimos de cara a la incentiva de juego durante 38 jornadas, ni siquiera es meritorio de decir que puedes llegar a decir que representaste tu nombre con verdadero valor e intención de juego. Con ello simplemente le calificaríamos con 0. Más adelante, para lo que representa la clasificación, también una de las grandes decepciones de la temporada, West Ham United, en el que realmente el equipo en ningún momento de la mano de Graham Potter demostró un crecimiento colectivo. De la mano de Julen Lopetegui, la mayor pesadilla fue poder llegar a ver que no se aprovecharan mejor en los espacios, y en general este punto se centra en que Jarrod Bowen mantiene una de sus mejores temporadas en aportación ofensiva, futbolistas que realmente al bajar un poco el salto de nivel, y específicamente en Aaron Wan-Bissaka, vimos una buena temporada, bastante proactiva de cara a su crecimiento y sus labores, y además de ello también de que no se contara con un delantero centro como Nicolas Füllkrug, que al final valió 40 millones de libras esterlinas. Que se nos diga que un equipo como West Ham United, con este margen de inversión tan alto, que se mantenga en posiciones bajas de la clasificación, simplemente es irrealista, porque este equipo hace muy poco ganó el título de la UEFA Conference League y ello debe llegar a representar algo, y ello específicamente representa la idea de un equipo ineficiente que ha gastado millones y no han representado nada de cara a la temporada, y realmente con ello simplemente la palabra que ya mencionábamos, decepcionante. Con ello pasaríamos a hablar de Wolverhampton Wanderers. En este caso la puntuación sería de 5. Su margen realmente no ha sido tan positivo de cara al inicio de la campaña, y con ello se trataba de fomentar con Víctor Pereira un cambio más prometedor, con muchas dudas, la verdad. No esperábamos a la hora de tener pues una experiencia tan corta en Emiratos Árabes Unidos y en Portugal, si podría llegar a realmente valorizar su juego para este Wolverhampton Wanderers. Lo ha hecho muy bien, y en ello en general también se entiende la puntuación a través del gran trabajo de su entrenador y del mercado invernal, muy positivo. En ello también la característica de lo que ha sido la calidad de futbolistas como Mateus Cunha, y que en general han podido llegar a equilibrar al equipo y mantenerle por lo menos lejos del descenso hasta el final, con un peligro durante la primera parte de la temporada realista de poder llegar a descender. Por ahora se mantienen 16º con 42 puntos. Digamos un margen un poco deficiente, por ello no les posicionamos con una puntuación más alta, y con ello diríamos que culmina la campaña para los Wolves, pero también con la idea de que pueden llegar a realmente mejorar. Además de ello, también cada uno de estos 20 equipos que conformaron la Premier League 24-25. Nosotros por ahora nos disculpamos por lo largo de este análisis. Esperamos que por supuesto les haya gustado y les haya entretenido. Además de ello, por supuesto, esperando que
Además de que les gustara también preguntarles si creen que estas notas estaban de acuerdo a su opinión o al contrario hubieran puesto otros puntajes de cara a ciertos equipos. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.